¿Qué tal? Hola a todos, yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Para la sesión del día de hoy tenemos el video que tiene como título La escolástica, Santo Tomás de Aquino y el problema de los universales. El objetivo es el siguiente: vamos a identificar en qué consistía la escolástica. Además vamos a conocer aspectos importantes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino y por último explicar con ejemplo el problema de los universales que se vivió a finales de la Edad Media. Vamos a iniciar. Bien, pues en términos generales podemos decir que la escolástica es una doctrina que era enseñada en escuelas medievales. Su principal influencia fue el pensamiento de Aristóteles. Y podemos decir entonces que durante la Edad Media se retomaron ideas de los pensadores más importantes de la filosofía griega, caso de Platón con la patrística que hemos explicado en el anterior video, y ahora el caso de Aristóteles, que va a influir importantemente en la escolástica. En este caso, reiterar la situación de que se van a retomar las ideas de estos pensadores de la filosofía clásica griega, pero transformándolo para el beneficio de la Iglesia. Y podemos decir, en otras palabras, que la filosofía entonces estuvo al servicio de la Iglesia porque se retoman las ideas de estos pensadores, pero se van a modificar, se van a transformar, sobre todo para mantener vivo este pensamiento religioso. Cuando decimos escolástico, estamos refiriéndonos a todo raciocinio separado de la vida. Nos estamos también refiriendo a la manipulación solo con conceptos y silogismos, sin relación con los hechos, sin tomar en cuenta la experiencia o la práctica. El escolástico se limitaba a extraer conclusiones partiendo de dogmas generales de la Iglesia. Y entonces cuando usted escuche esta palabra escolástico, pues estamos entonces refiriéndonos a esta cuestión de un pensamiento que va a estar, dando conclusiones sin considerar la verificación de los pensamientos o de las teorías que estamos nosotros estipulando. Sobre todo se van a extraer conclusiones que van a beneficiar, reiteramos, al pensamiento espiritual, sobre todo a cuestiones relacionadas a la Iglesia. Y si podemos platicar un poquito sobre el caso de Santo Tomás de Aquino, que digamos es el representante más importante de la escolástica, pues él va a centrar sus reflexiones en torno a Dios y solo a través de la revelación creía poder emitir juicios correctos acerca del ser humano y del mundo. Para él, la esencia del ser humano es la razón. Para nosotros pareciera muy sencillo entender este tipo de pensamiento, dado que ya han transcurrido muchos años y pues hemos modificado un poco, sobre todo a favor del uso de la razón. En tiempos que estamos nosotros revisando, que son finales de la Edad Media, estamos hablando por ahí del siglo XIII, del siglo XIV, pues estamos considerando esta cuestión donde pues un personaje que se dedicaba a cuestiones religiosas comienza a darse cuenta que pues puede haber esta cuestión del uso de la razón para poder entender el mundo, para poder entender el ser de las personas. Y entonces sí, por supuesto, va a estar centrado en cuestiones relacionadas a Dios, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, pero él considera que se puede usar la razón para entender mucho más lo que nos rodea. Además, podemos decir que una de las aportaciones más importantes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, pues es en este caso la situación del libre albedrío. Bueno, esto es poseer la libertad de elegir entre el bien y el mal. Decía él que el uso de la razón para comprender la diferencia entre el bien y el mal.
Y en ese sentido, entonces, señala Santo Tomás de Aquino, la fe es la que lleva a la razón por el camino del bien. Y entonces aquí hay una cuestión que entonces deja ver cómo comienza a darse un pensamiento que va a estar ya no necesariamente dependiendo de cuestiones religiosas. Ahora el ser humano se da cuenta que él tiene la posibilidad de elegir entre hacer las cosas bien o ir por el camino del bien o ir por el camino del mal. La cuestión es que el ser humano pues lamentablemente está siempre con esta cuestión de estar como a priori siempre pensando en cuestiones digamos del camino del mal, y así fue como se va a adquirir esta cuestión del pecado original. Y que quede claro entonces, al final para Santo Tomás de Aquino parece que el ser humano pues va en contra precisamente de sus cuestiones digamos naturales de ir por el camino del mal, ¿no? Y entonces en ese sentido habrá que reiterar que la fe es la que va a llevar al uso de la razón, y así el uso de la razón pues nos puede conducir por el camino del bien. Vamos ahora con el tema del problema de los universales, que va a ser una discusión que se va a tener a finales también de la Edad Media. Cuando decimos que el problema de los universales nos referimos al modo en que pensamos y percibimos y cuáles son las realidades a ser conocidas. Y entonces cuando hablamos de los universales es en esta cuestión de una oposición que va a existir entre el pensamiento universal y el pensamiento particular, ¿no? Es esta oposición entre universal y particular. Bueno, podemos decirlo con el siguiente ejemplo de el caballo es negro. Cuando decimos el caballo es negro, pues estamos ahí entendiendo que el caballo sería como una idea universal, porque al final todos los caballos, para ser caballos, deberán tener ciertas características, ¿no? En este caso estamos pensando en su tamaño, estamos pensando en la forma de su hocico, en la forma de sus orejas, que son, digamos, ideas universales, porque se deberán cumplir estas características para poder señalar que eso que estamos viendo es un caballo. Y ya cuando decimos que es negro, pues estamos ya en el terreno de lo particular, porque entonces habrá estas cuestiones de particularización para entender que algunos caballos pueden ser negros, otros pueden ser cafés, otros pueden ser blancos, etcétera, etcétera. Y así entonces el problema de los universales se refiere a la forma en cómo las personas perciben la realidad, si la perciben entendiéndolo como ideas universales o la entienden de mejor forma a través de ideas particulares. Para entender lo anterior, pues podríamos entonces señalar las tres formas en que se plantea el entendimiento de los universales y los particulares. Y entonces podríamos iniciar diciendo que una de las maneras de entender los universales y los particulares fue el realismo extremo. Para este tipo de pensamiento, digamos, grupo de filósofos que se van a reunir, por acá tenemos por supuesto a los que van a tener como, digamos, influencia principal a Platón, pues podemos decir que para ellos los universales existen y las cosas existen en espíritu más que en realidad. Existe un solo ser más que diferencias. Lo universal está presente bajo conceptos. Y aquí pues estamos hablando por supuesto del mundo de las ideas platónicas. Cuando alguien dice pertenecer al realismo extremo, pues está considerando con mucho más valor la idea universal más que las particularidades. Cuando se piensa en un caballo, pues entonces estamos pensando en la idea general, en el concepto de caballo como algo más trascendental, sin tener que preocuparnos por las cuestiones prácticas o particulares. Y así entonces el realismo extremo considera que para poder entender la realidad, pues se debe recurrir siempre a las ideas universales más que en las particulares. Cambiamos y vamos al realismo moderado, que en este caso considera
que la especie, la particularidad, existe en los individuos, se forma de manera particular. Los universales son entidades mentales, considera el realismo moderado, se forman conceptos a través de varios particulares. Se recurre a lo general, o sea, se recurre a la idea universal para entender lo particular. Este tipo de pensamiento, el realismo moderado, pues es muy influido por el pensamiento aristotélico, porque entonces sí se está recurriendo a la idea particular, pero no abandona la idea universal. Al final, el realismo moderado considera que para poder entender las particularidades, como este caballo café, que es una particularidad, ¿no? Es un ser particular porque solo es en este momento el caballo café que tiene estas características, pues entonces se recurre al concepto general para poder entender la existencia de caballos cafés. Y entonces el realismo moderado es otra forma de entender la situación de los universales y los particulares. Y por último vamos a ir al conocido como nominalismo, que es, digamos, la otra parte, lo que nos faltaba ver, por supuesto, para entender esta idea integral, ¿no? esta concepción integral. Y bueno, entonces tenemos que los universales no existen para los nominalistas. Solo son nombres, dirían ellos, para darle estabilidad a la realidad. Únicamente existen individuos, no existen ideas universales. Sin ninguna realidad extramental puede usted entender la realidad. Y entonces aquí también tenemos una fuerte influencia del pensamiento aristotélico en el caso del nominalismo, porque al final ellos consideran que para poder entender la realidad pues se debe entender desde lo particular, sin considerar la existencia de las ideas universales. Para ellos las ideas universales es solamente un invento que se tiene para poder darle un poco de estabilidad a la realidad, pero no existen. Solamente existen las cuestiones particulares, las ideas particulares, como este caballo café que también tenemos nosotros en pantalla, pues sería la suma de particulares, la existencia de particulares, para poder entender la existencia en este caso de caballos. Y bueno, con esto le damos fin a esta presentación. Muchas gracias por estar aquí. Los invitamos, no se les olvide, hay que darle clic acá, quiero decir, bueno, acá abajito hay un botón que dice suscríbete. Es importante para nosotros darnos cuenta cómo va creciendo poco a poco este canal. Es muy motivante también. Les invitamos a activar la campanita de notificaciones, porque por supuesto en los siguientes días seguimos aprendiendo en menos de 15 minutos. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.